Bien, estimados estudiantes, vamos a hacer un resumen de lo que hemos trabajado en estas 2 semanas. En las semanas 29 y 30 de octubre tenemos programas de televisión relacionados a 2 competencias, la competencia explica y la competencia indaga. Explicamos la función de nutrición en los seres vivos en la semana del 19 y del 22 de octubre, y la competencia indaga, indagamos sobre el rol de las enzimas en el estómago, corresponde a la siguiente, que es la semana 30 del 26 y del 29 de octubre. Por lo tanto, van a recibir 2 fichas, una para cada competencia. Sin embargo, las 2 competencias están relacionadas a un mismo tema, a los sistemas que participan de la función de nutrición. Van a recibir este gráfico, que es muy importante que lo comprendan y que lo lean bien a manera de imágenes, para que ustedes a partir de este gráfico elaboren un texto, o si prefieren elaborar un esquema resumen, un organizador visual, respondiendo a la pregunta: ¿qué relación tienen estos sistemas, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el respiratorio y el excretor, en la función de nutrición? Si nosotros leemos aquí este esquema, vamos a decir que hay una relación de interdependencia, las mismas flechas los están diciendo, una relación de interdependencia o de dependencia. Quiere decir que un sistema depende del otro, o la función que haga uno va a depender del otro. Por ejemplo, si un alimento ingresa a nuestro organismo, el primero en trabajar es el sistema digestivo, porque el sistema digestivo va a hacer que este alimento se descomponga en partes más pequeñas para obtener los nutrientes que necesitamos para poder realizar nuestras funciones vitales. Pero esa descomposición es gracias a un elemento que es el oxígeno, y que esto va a permitir oxidar a los alimentos. Los alimentos, si se oxidan, entonces va a ser porque existe oxígeno en nuestro cuerpo, y el oxígeno ha ingresado gracias al sistema respiratorio. El sistema respiratorio, por lo tanto, se relaciona con el sistema digestivo en ese momento. Ahora, esos nutrientes van a formar parte del sistema sanguíneo, del torrente sanguíneo, para llegar hasta las células y poder realizar, las células puedan realizar sus funciones vitales. Lógicamente, al finalizar todo el metabolismo celular, va a ocurrir que se acumula mucha sustancia de desecho, muchas sustancias tóxicas, entre ellas el CO2, y eso tiene que eliminarse. Se va a eliminar por varios órganos que forman el sistema excretor, pero uno de ellos es el sistema urinario. Aquí está la imagen del sistema excretor, pero está representado solamente por el sistema urinario. Más adelante vamos a ver que hay otros órganos más importantes también que se relacionan con esta excreción. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es una interpretación de este gráfico y decir qué relación existe entre estos sistemas, ¿no? Quiere decir que uno depende del otro. Hay una relación de interdependencia, ¿ya? Digamos que los alimentos que ingerimos, por ejemplo, se tienen que descomponer gracias a un elemento indispensable, que es el oxígeno. Pero si no existiera el sistema respiratorio que capta el oxígeno del aire, entonces no se podría descomponer, y entonces no se podrían asimilar las sustancias nutritivas que están en el alimento, y por lo tanto nuestro organismo no aprovecha sus nutrientes. Por otro lado, si existiera ese sistema respiratorio y existiera el sistema circulatorio que permite llegar a todas las células los nutrientes, se acumularían las sustancias de desecho y entonces nos intoxicaríamos. Por eso es importante tener un sistema excretor, y particularmente un sistema urinario que va a filtrar la sangre con todos los desechos y va a recoger solamente lo nutritivo, lo necesario para nuestro organismo. Entonces, de esa manera se relacionan los 4 sistemas. Pero es importante que ustedes aquí sepan el orden de los órganos que forman parte de todos los sistemas. Por ejemplo, el aparato o el sistema digestivo. Y les he colocado aquí el orden de los órganos, ¿ya? Boca, faringe, siguiendo el gráfico. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y recto. Por favor, recto es el último órgano, no es ano. Ano es la abertura, es el orificio. Muchos gráficos colocan ano como el último órgano, pero no es así. En realidad es el recto, y el recto, la última porción, es el ano, ¿ya? Entonces eso tienen que tener en cuenta. También hay glándulas anexas en el caso del sistema digestivo, las glándulas salivales, el hígado y el páncreas son esas 3 glándulas anexas. Y les estoy colocando aquí
las enzimas que segregan las glándulas anexas, por ejemplo, la tialina, la lisozima, la mucina, son enzimas que forman parte de la saliva. Y las salivas son segregadas por estos tres tipos de glándulas: las sublinguales, que están debajo de la lengua; las submaxilares, que están debajo de los maxilares, debajo de la mandíbula; y las parótidas, que son las amígdalas, las que están hacia el fondo. El hígado, por su parte, va a formar o va a producir la bilis, que es la que se almacena en la vesícula biliar y que va a ayudar a la descomposición de las grasas a nivel de duodeno, a nivel de la primera porción del intestino delgado. Que aquí también va a llegar el jugo pancreático, que proviene del páncreas, ¿no? Y el jugo pancreático tiene varias enzimas, entre ellas la amilasa pancreática y la tripsina, que es la encargada, o son las encargadas de la descomposición de las proteínas, ¿ya? Mientras que aquí en la saliva, olvidé decirles que es la encargada la tialina, básicamente, la amilasa salival, la encargada de la descomposición de los carbohidratos y los azúcares. Entonces la digestión de los azúcares empieza en la boca, mientras que el de las proteínas no, las proteínas empiezan a descomponerse recién a nivel de a nivel del intestino delgado y a nivel del estómago, ¿ya? Por esa razón la digestión de las proteínas tarda un poco más. El aparato respiratorio, también tiene un conjunto de órganos cuyo orden es el que está aquí: fosas nasales, faringe, laringe. Ojo, aquí siempre a veces hay una pequeña confusión: ¿quién va primero? Acuérdense por orden alfabético. La F es primero y la L después, faringe y laringe. Luego viene la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos pulmonares, ¿ya? Luego, por poner un orden, a partir de tráquea, broncos, bronquiolos, alveolos, por poner un orden y por terminar, porque verdaderamente a partir de los bronquiolos todo está dentro de los pulmones, ¿no? Para poner un orden aquí. Es importante también que sepan los órganos que forman parte del aparato circulatorio, que son dos: corazón y los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos se dividen en venas, arterias y capilares. Las venas, representadas por este color azul, no significa que sean así, sino que representa a la sangre poco oxigenada que llevan el lado derecho del cuerpo. Este es el lado derecho, ¿ya? En este caso tenemos a las venas que llegan al corazón, ¿no? Las venas que llegan al corazón y llevan sangre venosa, excepto las venas pulmonares, que son las que traen más bien la sangre de los pulmones hacia el corazón, ¿no? Las venas que llegan al corazón. Las arterias, que son las arterias el lado derecho de esta imagen, que son los conductos que salen del corazón. Todo lo que sale son arterias y llevan sangre oxigenada, excepto las arterias pulmonares, que son las que salen de aquí, del corazón, y están llevando sangre poco oxigenada hacia los pulmones para poder oxigenarse. Y finalmente los capilares, que están en los órganos a nivel de los tejidos, haciendo el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes en las células y en los órganos. Y aquí tenemos al sistema excretor, que, como les decía, no solamente está formado por el sistema urinario, sino también por los pulmones, el hígado y la piel, y obviamente el aparato urinario. El aparato urinario, formado por estos órganos en ese orden: riñones, uréteres, que son dos: vejiga y uretra. La uretra en ambos sexos se diferencia porque la uretra en el caso de los varones tiene mayor longitud que en el caso de las mujeres, y el resto de las dimensiones son casi análogas, ¿no? Las mismas. Entonces es importante saber que no solamente el aparato urinario nos ayuda a eliminar sustancias tóxicas, sino también la piel, obviamente en el sudor, ¿no? Por las glándulas sudoríparas, los pulmones, que nos ayudan a eliminar el CO2, el anhídrido carbónico del cuerpo, y el hígado, que nos ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo también, porque ahí se destruyen muchas células, entre ellas muchas sustancias que son tóxicas para el organismo. Entonces también hablamos, y vamos a ver en la televisión y en el PDF, van a ver que los alimentos se descomponen en nutrientes, y hay varios tipos de nutrientes, ¿no es cierto?
hay tres tipos de alimentos: los constructores, los protectores y los energéticos, ¿sí? Y esos alimentos tienen nutrientes, entre ellos están los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Es decir, los nutrientes están dentro de los alimentos, ¿no? De ahí que alimentación y nutrición no es lo mismo. Ya ustedes lo van a leer y lo van a escuchar en la televisión. Los carbohidratos se descomponen hasta partes más pequeñas, que es la glucosa, mientras que las proteínas se descomponen en partes más pequeñas, que son los aminoácidos, y las grasas se descomponen en partes más pequeñas, que son los ácidos grasos o la glicerina. Entonces, estos nutrientes se descomponen en nuestro organismo y van a ser absorbidos por la sangre, transportados a nivel de la sangre, al igual que las enzimas, y van a llegar a las células para que éstas cumplan sus funciones vitales. Hasta aquí corresponde a la competencia explica, que lo tienen que comprender y explicar con sus palabras lo que concierne a cada aparato en cuanto a los órganos, en cuanto a sus funciones. Ahora, la segunda ficha, que corresponde a la acción de las enzimas, habla sobre la acción de la enzima en función a una analogía que le llaman el complejo llave-cerradura. Es como si ustedes tuvieran un conjunto de llaves que quieren abrir una puerta y no saben qué llave es, y solamente una llave puede abrir a la puerta. Es decir, una llave se corresponde a una chapa de la puerta, las otras no. Igual, de la misma manera, una sola enzima descompone un solo tipo de sustrato. Por ejemplo, que les puse hace un momento, el de la amilasa salival o de la tialina, que está en la saliva, en la boca. Esa amilasa salival solamente va a descomponer, la amilasa salival es esta, él va a descomponer a los carbohidratos, no va a descomponer a proteínas, porque no es su función descomponer proteínas, solamente descompone carbohidratos. Entonces, de esa manera, todo carbohidrato que llega a la boca, la tialina automáticamente comienza a descomponerlo. Llega un trozo de pollo, no, todavía no, su descomposición comienza a nivel de duodeno, a nivel de estómago, cuando la tripsina del páncreas, ¿no?, el jugo pancreático y la bilis, ayudado de la vesícula biliar que segrega la bilis, entonces, ahí recién comienza la digestión de las grasas y de las proteínas. Por eso es que la digestión de las proteínas es más lenta, porque empieza después, mientras que el de los carbohidratos es un poco más rápido. Entonces, aquí les dan una ficha, una experiencia a realizar, que es con la papa, ¿no? Ya ustedes lo habrán hecho, han agregado un poco de agua oxigenada a la papa. ¿Por qué? Porque la papa tiene una enzima llamada catalasa, y la catalasa que está en la papa descompone el agua oxigenada en dos, en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, lo que hace es burbujear, que es la reacción. ¿Cómo se da cuenta uno que la catalasa está descomponiendo el agua oxigenada? Cuando burbujea. Ahora, yo les invito a realizar la misma experiencia, pero con un trocito de hígado. Me van a contar qué sucede. Les estoy dando este pequeño enlace para que ustedes averigüen qué sucede con ese trozo de hígado, porque el hígado me van a decir si tiene o no tiene catalasa en función de la reacción que tengan cuando le echen el agua oxigenada. Y me gustaría que también investiguen qué sucede si le agregamos agua oxigenada cuando estos dos productos están cocinados. Porque lo hemos puesto, o ustedes seguro lo van a poner en papa y en hígado cuando está crudo. Van a ver la reacción, pero cuando está cocinado, ¿tendrá la misma reacción? A ver, hagan la experiencia y me van a decir, comparen y me cuentan, ¿ya? Me cuentan si sucede lo mismo. ¿Qué significa si sucede lo mismo? ¿Y qué significa si no sucede lo mismo? ¿Ya? Entonces, con esto quiero que ustedes comprendan que van a recibir entonces 2 fichas. No sé si nos quedan 2 minutitos todavía para poder presentarles por lo menos una de las fichas. Esta es la del proceso de nutrición. Miren que le he puesto semana 29 del jueves 22. Tienen la primera pregunta, lo que les decía, para hacer describir el esquema. Me van a explicar en un párrafo el proceso de la digestión, siguiendo el orden de los órganos, y elaborar una lista de hábitos de higiene alimentaria que practican ustedes diariamente para poder evitar contraer enfermedades digestivas, ¿ya? Y en la otra ficha es desarrollar la experiencia. ¿Listo, jovencitos? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si me lo hacen saber y yo les puedo contestar por el mismo medio que estamos trabajando. ¿Listo? Muchas gracias.